Recordamos simplemente lo que vimos en la última clase. Habíamos entrado a las primeras fuentes del derecho, las fuentes materiales. ¿Se acuerdan? Dentro de las fuentes materiales dijimos que había los sujetos, las cosas y el entorno. Así es, muy bien. Dijimos algo de los sujetos del derecho. Y realmente no hemos visto prácticamente las cosas, pero las cosas creo que es lo más sencillo. ¿Y el entorno qué es? El entorno es muy sencillo, es una mezcla de sujetos y entorno, y cosas, y bienes. Es decir, lo que tenemos al lado de nosotros es una sociedad con un pensamiento determinado y una cantidad de cosas, bienes muebles, inmuebles, que determinan un poco hasta dónde son nuestros derechos. Por eso son fuentes del derecho, porque también delimitan el derecho. No, esto no es más, vamos a ir viendo hacia abajo algunas cosas, el entorno y los objetos. Entonces, hay dos tipos de entorno, esto es muy sencillo. Un entorno físico y un entorno más espiritual, por decirlo así. Un entorno más espiritual, por ejemplo, todo el ordenamiento jurídico que hay en una sociedad determina cómo son nuestros derechos y cómo trabamos nuestras relaciones jurídicas. Por ejemplo, en Francia se puede comprar un bien inmueble sin necesidad de una escritura pública. En Ecuador, porque las leyes las tenemos de otra manera, nos exigen tener una escritura pública. Eso es el entorno, se podría decir, el entorno jurídico. Más o menos, bueno, creo que se entiende. No creo que hay mucho más, ¿no? ¿Cómo se analiza cada tipo de fuente? Esto es otra cosa interesante. Cada tipo de fuente se analiza de modo distinto, según su propia naturaleza. Por ejemplo, las leyes son una fuente eficiente del derecho, habíamos dicho, o el contrato, hacen nacer derechos, ¿sí? Y se analizan siguiendo todas las reglas de interpretación de los contratos o de las leyes. Algo, no sé si lo habrán estudiado ya en el artículo 18 del Código Civil, o no. Bueno, ya lo estudiaremos más adelante. Pero uno dice, bueno, in claris non fit interpretatio, en lo claro no hay que interpretar, no hay que buscar cosas raras, y en las cosas oscuras sí se pueden aplicar otras reglas, y esto ya lo veremos, ¿no? Pero así no se analizan los objetos se analizan con cualquier regla del conocimiento científico, ¿no? Con un microscopio, por ejemplo, la toma de las huellas digitales, la escena del crimen se analiza con pura ciencia, con pura experimento, ¿sí? Con puro a ver por dónde entró la bala, ¿no? Justamente dañó el vidrio, o sea que tuvo que venir de acá, y todo esto es pura ciencia experimental. Así se analiza todo esto, esto es lo que dice un poco aquí. Las fuentes materiales se analizan con todas las ciencias que convengan, ¿no? A la verdad material se busca justamente la ciencia experimental. ¿Se entendió más o menos lo que quiere decir este límite? Me parece que es sencillísimo. También se analizan para el derecho, como por ejemplo la escena del crimen. Y entramos ya al tema de los sujetos. Hemos ya adelantado la definición más profunda de sujeto de derecho como el centro de imputaciones de situaciones jurídicas. ¿Se acuerdan? Es un centro de imputaciones de situaciones jurídicas. Ya hemos visto qué son las situaciones jurídicas o posiciones jurídicas. Hemos hecho un crucigrama, algunos con más éxito que otros, ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí, centro de atribuciones de situaciones jurídicas, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede atribuir? Esto es lo que responde este límite. ¿Qué se le puede atribuir a un sujeto de derechos? Pues le podemos adscribir cosas, efectos jurídicos, económicos, patrimoniales,
de cualquier otro tipo directamente a la persona humana, por ejemplo, ¿no? O también, vamos a ver, estos dos están igual, ¿no? Sí, el tercero, en caso de ascripción puede imputarse algún... Sí, solo hay dos aquí, ¿no? Uno puede atribuirle aquí a la persona humana o a cualquier otra cosa, simplemente, ¿no? A una carpeta que se llame Coca-Cola, es lo que decíamos, ¿no? Le podemos atribuir, pues, derechos, obligaciones y todo esto, ¿no? Sin embargo, y aquí veníamos, la idea central de este límite es la que dijimos la otra clase. El hecho de constituir personas jurídicas ficticias es hacer un instrumento. Las personas jurídicas morales o las compañías o todo eso son instrumentos que sirven para el ser humano. Por eso, si no está el ser humano detrás de todo eso, pues no sirven para nada. Si todo el mundo se muriera, pues todas las compañías que estuvieran registradas en la superintendencia de compañías no servirían para nada. Siempre tiene que estar el ser humano detrás. Hoy por hoy es mucho más claro, como decíamos, porque se han desarrollado mucho en todo el mundo y en el país desde hace un par de décadas la doctrina del Black Veil. ¿Alguien se acuerda de la doctrina del develamiento de la persona jurídica? ¿Qué era? ¿Qué era? Básicamente en una sociedad anónima, cuando se debe determinar responsabilidad, se puede abrir la lista de personas que son parte de esa sociedad para ver quién es. Sí. En principio, en una compañía anónima, una sociedad anónima, ¿quién es el responsable? Nadie. Todo el mundo, hasta la cantidad de capital que entrega. Es decir, yo entregué $100, solo eso respondo. Pero con esa se pudo haber hecho delitos. Entonces uno dice, no es lógico que se ha robado la plata de todos ustedes, esta compañía, todas estas personas, y ahora dice la compañía, yo no tengo nada. No, levantamos la compañía y vemos realmente quiénes son los que se han beneficiado de ese fraude. ¿Se entiende? Eso es el levantamiento del velo de la persona jurídica. Hoy por hoy ya se hace mucho en el Ecuador esto. Antes era impensable, justamente porque pensaban que era una cosa. Y aquí viene un artículo, un límite ya más de fondo, que se entenderá si se ha entendido todo lo que hemos dicho. Que pueden haber subjetividades jurídicas más o menos abstractas. La menos abstracta, la más concreta, la más real, ¿cuál es obviamente, Sebastián? ¿Cuál es la subjetividad jurídica más concreta, más real, más evidente? ¿La del ser humano? La del ser humano, es evidente, ¿no? Es la que tenemos desde el principio. Todos sabemos que tenemos subjetividad jurídica. Muy bien. Después, aquellas cosas que le hemos atribuido, una compañía. Después, otras que tienen menos atribuciones de cosas, como por ejemplo, cargos. Un cargo no necesariamente tiene derechos y obligaciones encima, no tiene un patrimonio necesariamente. El cargo de presidente, ¿cuál es el patrimonio del presidente? No siempre es claro, ¿sí? Entonces, y de ahí, el más abstracto al cual le decimos, este tiene ciertas funciones, ciertas cosas. El oficio. Los oficios o el estado de vida, por ejemplo. El estado de vida es una subjetividad jurídica. No sé si se han puesto a reparar, ¿no? El estado de vida, que uno dice, puede hacer esto, no puede hacer eso, puede casarse, no puede casarse, etc. ¿Sí? Es atribuirle simplemente poquísimas obligaciones, situaciones jurídicas, etc. Muy bien. Según la naturaleza son personas jurídicas, personas, cargos, oficios, creo que se entiende, ¿no? Bien, no veo todo esto, creo que es más o menos sencillo, quiero llegar al ser humano en esta clase, que es lo más interesante, ¿no? La subjetividad jurídica en las diferentes ramas del derecho.
¿Qué dice nuestro Código Civil que es persona? O el derecho romano, ¿se acuerdan? ¿Qué decía que era persona? Aquella que podía contraer derechos de responsabilidad. Sujeto. No, pero en el derecho romano para ser persona hacía falta, primero, no, ¿desde cuándo uno es persona en el derecho romano? ¿Hasta que nazca o no? En las Iturus. No. Conceptu. No. Tiene que haber nacido, primera condición, tiene que no haber sido un monstruo, ¿sí? Porque el monstruo no es persona. Entonces, y tiene que haber sobrevivido, creo que era 24 horas o 48 horas, 24 horas creo. Tiene que haber sobrevivido al nacimiento. O sea, hay muchas condiciones para ser persona. Nuestro Código Civil también considera sujeto de derechos, dice persona, muchos códigos civiles, cuando se ha nacido. Y uno dice, ¿y no es persona cuando no ha nacido? Complicado. Uno diría, Pero no es que empiezas a ser persona el rato en el que sales efectivamente de tu madre y eres separado del cordón umbilical. O sea, porque eso es lo que dispone el Código Civil, pero te pones a pensar en el momento anterior y no es que hayas empezado a ser persona precisamente cuando te separan efectivamente de tu madre. de repente por arte de magia, efectivamente, y una persona que ha sido concebida in vitro, entonces, y que quizás fue creado fuera, nunca fue, siempre estuvo separado, o sea, nunca fue persona y nunca lo será. O sea, ya no es así, ¿no? Es... No, desde luego la Constitución dice otra cosa, pero esto dicen muchos códigos civiles del mundo, salvo el argentino, que me parece que ya lo define bien desde la concepción, pero bueno. Más allá de eso, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que es un problema terminológico en el fondo. No está diciendo ahí que no está definiendo a la persona, sino que está definiendo al sujeto de derechos, ¿sí? Y cada rama tiene sus sujetos de derechos. ¿Puede el código decir, para mí estos son los sujetos de derechos solo cuando han nacido y no antes? ¿Puede decirlo? Sí, puede decirlo. Porque el Código Civil lo que está legislando es para efectos patrimoniales. Por ejemplo, también pueden las leyes de servicio militar decir, aquí los sujetos del servicio militar solo son los hombres, las mujeres no. Ya no es así la cosa. Cualquier mujer puede ser chapa ya. Así es. Y militar y lo que sea, han cambiado los tiempos, pero antes podías decir, no, esto solo rige para esto. O por ejemplo, la ley electoral puede decir tranquilamente, para mí los sujetos de derechos solo son los mayores de edad. Antes, para mí, como si no existieran, porque son los únicos que votan. ¿Se entiende? Bien, cada rama del derecho define cuáles son los sujetos de derecho sobre los cuales va a gobernar. Esto es lo que se dice aquí. Por eso es que el legislador puede en los códigos civiles decir, yo solo voy a regular sobre este tipo de personas, los nacidos o los nacidos después de 24 horas, lo puede hacer perfectamente. Quizás hay una imperfección en los códigos civiles de muchos lugares del mundo cuando dicen que eso es persona, o es persona solo para efectos patrimoniales del Código Civil. Es más, ni siquiera el mismo Código Civil se ata tanto, ¿no? Porque también considera al nasciturus sujeto de derecho cuando el padre muere y está por nacer la persona. Entonces dice, se ha de reputar como si existiera para la repartición de la herencia, porque ya existe. ¿Sí? Más o menos es esto, ¿no? El derecho civil sobre todo regula efectos patrimoniales y familiares y todo esto, y por eso para esos efectos podría hacerlo. Bien, creo que eso sí lo han visto en sujetos, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿o no? Bien, estamos recapitulando. El ser humano es el sujeto último de derecho. El ser humano es sujeto de derechos y obligaciones. Bien, todo ser humano tiene derecho a la personalidad jurídica. Esto está ya en muchos pactos de derechos humanos. Lo citaré seguramente abajo, si no me equivoco. Y esto es como un derecho básico. ¿Qué es tener personalidad jurídica? Esta es una pregunta interesante.
Antonella. Que tiene capacidad de ejercer derechos en el sistema jurídico. Sí, en el fondo que el ordenamiento jurídico te reconoce como sujeto de derechos. Es un reconocimiento en el caso del ser humano. En el caso de los entes ficticios es una creación. Yo le doy personalidad jurídica a la herencia, por ejemplo. Algunos países la tienen, la herencia tiene personalidad jurídica, algunos no la tienen, a voluntad del legislador. ¿Sí? Bueno, pues, por eso se dice, es un derecho humano que me reconozcan con la personalidad jurídica, porque si no me reconocen la personalidad jurídica, no me reconocen en el fondo ningún derecho. Ahí sí sería el estado mayor de indefensión. Bien, esto solo para comentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el Pacto de San José de Costa Rica. A todas estas firmado en Costa Rica. Alguna persona le pregunté y no sabía dónde. ¿Dónde se firmó el Pacto de San José de Costa Rica? Y se quedó un curso de Derecho a la Información así callado, así. Un mal día. Derecho también, lo mismo al reconocimiento del estado de vida. De esto hablaremos más adelante, lo pueden leer. Noción de persona jurídica moral, y ya creo que noción de cargo u oficio. ¿Qué es un cargo u oficio? Simplemente para recapitular. Es un centro abstracto y estable de atribución de derechos y obligaciones, de situaciones jurídicas, pero para un fin específico. Por ejemplo, vamos a nombrar a Marcelo presidente del curso, ¿no? Porque ha venido muy bien vestido, así viene con corbata y todo esto. Entonces le vamos a dar ¿Qué atribuciones le podemos dar? Que saque las copias. Es típico del presidente del curso sacar las copias, ¿no? Siempre el profesor le entrega las copias al presidente del curso. Muy bueno. Y entonces, bueno, uno se da cuenta que es solo para un fin específico, para las copias, ¿no? Suena muy bien, digo, tiene un cargo ostentoso, pero es un efecto muy sencillo, ¿no? Pero es un centro de obligaciones. Le hemos dado la atribución, la competencia para repartirlo, un derecho para recibir las copias del profesor, etcétera, ¿no? Bien, puede proferirse a una persona natural, jurídica, etcétera también. Los oficios o cargos, ¿no? Y entramos aquí al ser humano, que es donde ya quisiera determinarme un poco más.